Hermanos, vamos a ir entonces a nuestra clase número 2 de este cuarto módulo sobre eclesiología y vamos a considerar entonces el párrafo número 3, el párrafo número 6. Yo voy a compartirles mi pantalla para que ustedes puedan mirar primero conmigo la confesión y luego nos vamos a meter en los apuntes que ustedes han recibido para esta clase. Después de salir del párrafo 5, la confesión entonces ahora trata el párrafo 6 y es un párrafo que trata con respecto a los miembros, Antes de eso, yo quiero que podamos mirar que, por ejemplo, el orden que se nos da bíblicamente hablando, y recuerden que la confesión no hace otra cosa que responder la pregunta, ¿y qué dice la Biblia sobre tal tema, ¿no? Y en este caso, ¿qué dice la Biblia sobre la iglesia? La Biblia nos enseña que la iglesia, una iglesia local, reunida y completamente organizada, está compuesta de dos partes principales, que son oficiales y miembros. Voy a hacer un gráfico para que podamos tener eso en mente. Oficiales y miembros. Entonces, si hacemos dos cuadros, podríamos decir que entonces la iglesia está compuesta algo así. Muy bien. Esto es lo que la confesión llama una iglesia completamente organizada. Okay, significa que es una iglesia que está en un cuadro o en un escenario donde está completa su estructura o su organización. No significa que si no hay oficiales no hay iglesia, no, pero significa que esta es la forma concreta de poder pensar en una iglesia completa, que está completamente organizada. Ahora, por un lado, la confesión dice que tiene que haber miembros en una iglesia, y por el otro lado dice que tiene que haber oficiales. Estos oficiales, ya vamos a notar más adelante, que se dividen en dos. Pueden ser ancianos, que es lo mismo que pastores, que es lo mismo que obispos, y diáconos. Estos dos son los oficiales de una iglesia y es parte de lo que una iglesia debe tener para poder estar completamente organizada. Así que, nota, una iglesia bíblica completamente organizada tiene miembros por un lado y tiene oficiales por el otro, los cuales son ancianos, pastores, obispos, que es lo mismo, y diáconos. Así que cuando tú tienes una iglesia que tiene estas dos cosas, tú puedes decir que entonces tienes una iglesia completamente organizada. Lo que vamos a hacer ahora en esta clase es, y en la siguiente también, es fijarnos en qué significa esto de miembros. ¿Es eso algo bíblico? ¿Realmente la Biblia enseña que las iglesias deben tener membresías? Pero luego nos vamos a preguntar, pero al hablar de estas membresías, ¿cuáles son los requisitos o los requerimientos que se requieren de alguien que quiere ser miembro de esta iglesia? Así que vamos a ver el hecho de que hay requerimientos para ser miembro y vamos a tratar de probar que bíblicamente tener miembros en una iglesia es algo que el Señor ha ordenado. Así que ahora en esta parte de nuestra clase vamos a centrarnos al tratar de entender cómo es una iglesia completamente organizada. Vamos a hablar de los miembros y de cómo los miembros funcionan en una iglesia y cuáles son los requerimientos y el hecho de que esto es un principio bíblico. Así que volvemos a nuestro párrafo, lo leo y luego vamos a nuestro apunte. Aquí en el párrafo 6, que es nuestro tema, se centra para explicarnos con respecto a los miembros. Dice, los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian en y mediante su profesión de fe y su conducta su obediencia a ese llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios en profesada sujeción a las ordenanzas del Evangelio. Así que lo que nosotros tenemos aquí es
la claridad de quién es que la iglesia tiene miembros, pero también cuáles son las características que deben tener esos miembros. Así que este párrafo 6 es ahora el enfoque de nuestra clase y en lo que vamos a invertir el día de hoy, lo que nos queda. Así que vamos a considerar nuestro apunte. Quiero invitarte a que tengas tu apunte abierto conmigo. Estoy hablando de la iglesia local, sus participantes, y voy a compartir contigo para que lo tengas aquí. Y voy a ir señalando algunas cosas que pudiera ser muy útil que podamos considerar. Así que la iglesia local, sus participantes. Introducción. ¿Qué es la membresía de la iglesia? ¿Cómo podemos definirla? Lamentablemente en nuestros días se ha perdido el concepto bíblico de lo que significa y la importancia que tiene la membresía en una iglesia local. Para algunos, solo se trata de nombres y números de cédula que son presentados delante del gobierno para asuntos legales. Y para otros, es solo un formalismo que no aporta nada a la vida de la iglesia. Sin embargo, a la vida de la iglesia. Pero eso no es nada sorprendente, por eso no es nada sorprendente encontrar un rechazo general a este tema. Sin embargo, el asunto es más complejo cuando a esto se suma nuestra naturaleza pecaminosa que aborrece cualquier tipo de compromiso. Las personas van a la iglesia con la idea de que necesitan recibir y por lo tanto su mentalidad es no enredarse ni ofrecer nada que los comprometa demasiado. Nosotros, mis hermanos, vivimos en una época por causa de la cultura, pero también por causa de nuestro pecado, donde nadie quiere comprometerse con nada. Y por lo tanto, hablar de membresía resuena mal en sus oídos porque ellos no están buscando dar, están buscando recibir. Y cuando yo tengo que dar, entonces ya es algo que tengo que pensarlo muchas veces, porque no sé si me quiero comprometer, no sé si quiero vivir en esa relación donde se me va a pedir que yo dé. Y eso es precisamente una membresía. Sí, hay muchas cosas que uno recibe, pero es y tiene que ver con un asunto de lo que uno está dispuesto a dar, porque eso es lo que hace ser parte de esta comunidad. Ahora, definamos qué es membresía. ¿Ok? Definámoslo. Membresía es la lista oficial que una iglesia tiene de las personas que oficialmente la constituyen. Estoy señalando para recalcarlo ahora. Los cuales han sido salvados por la gracia de Dios y han decidido de manera voluntaria comprometerse formalmente con ella para glorificar y obedecer al Señor. ¿Qué es la membresía? Hermanos, la membresía es una lista de nombres de personas que constituyen formalmente una iglesia. No estoy hablando, y por favor no debe confundirse esto con el asunto legal que a veces uno tiene que rendirle cuentas al Estado. Y entonces tiene una membresía donde hay un grupo de gente con nombres, números de cédula, copia de su cédula. Y aunque está bien eso no es la esencia o no significa necesariamente lo mismo que significa tener una membresía oficial, formal, bíblica dentro de una iglesia local. Así que en una iglesia, si yo tuviera que hacer un pequeño gráfico aquí, en una iglesia yo diría entonces, para poder ayudarnos a entender, en una iglesia ustedes tienen dos círculos. Tienen uno que es los asistentes o aquellas personas que van a nuestra iglesia, pero tienes otro también que está dentro de ese círculo de asistentes, que es los miembros. ¿Ok? No es lo mismo un asistente que un miembro. El asistente es alguien que viene, es los amigos que invitamos al culto, la gente que viene por el culto de Navidad, la gente que vino a la reunión de matrimonios, que fueron invitados por nosotros. Estos asistentes forman parte de ese grupo que va a la iglesia, pero escuchen bien la forma en la que voy a usar mis palabras. Pero no son la iglesia. La iglesia son los miembros que la constituyen, que la conforman.
La iglesia, entonces, aunque tiene asistentes, en el sentido de gente que va a escuchar, y tiene miembros, realmente quienes conforman la iglesia son los miembros, no los asistentes. Y aunque en un sentido general podemos decir, sí, él va a nuestra iglesia, es parte de nuestra iglesia, cuando hablamos de alguien que va a nuestros cultos, no es lo mismo que de lo que estamos hablando ahora cuando hablamos de una membresía formal. A la iglesia viene mucha gente que no necesariamente tiene un compromiso, que no necesariamente está con nosotros entendiendo el evangelio, que no necesariamente está clara sobre lo que significa ser salvo de sus pecados y haber venido a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Es gente que quizás no está clara con respecto a esos temas, pero viene y se congrega y es parte de eso. Ellos son nuestros asistentes, pero la iglesia está conformada por miembros. Así que, ¿qué es la membresía? Es, por decirlo así, la lista de nombres. Vamos a imaginarnos que esos son nombres de todos aquellos que conforman esa membresía. Ahora, ¿qué es lo que hace que ellos sean miembros y los otros no? Eso lo vamos a ir revisando ahora. Pero lo que sí podemos estar claros es que la membresía es un asunto importantísimo en la iglesia y que es bien importante que ustedes puedan entenderlo bien en el trabajo ministerial que ustedes hacen. Así que este es el cuerpo general de la iglesia. Hay asistentes y hay miembros. Lo que los hace miembros es que son una lista formal de personas que constituyen verdaderamente lo que es la iglesia. ¿Ok? Vamos entonces a considerar algunas cosas importantes. El concepto de membresía en nuestra confesión de fe. Nuestra confesión de fe, la cual consideramos que es un resumen fiel de lo que la palabra de Dios enseña, manifiesta la necesidad y legitimidad de que una iglesia tenga una membresía formal. En el capítulo 26, en los párrafos 6 y 8, dice lo siguiente. Los miembros de estas iglesias, ya lo leímos, son santos por su llamamiento, Fíjate el párrafo 8. Una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Nota algunas cosas importantes en esta forma en la que la confesión de fe trata el tema de la membresía. En el párrafo 6, que es este primero, la confesión empieza este párrafo con la expresión los miembros de estas iglesias, mostrando así que el concepto de membresía de la iglesia está implícito en su declaración de fe. En otras palabras, la confesión no trata de explicar el concepto de membresía, sino que lo asume como una verdad. En este párrafo se explican las características de los miembros de la iglesia o los requisitos para que alguien sea admitido en la membresía de una iglesia local. De este tema vamos a hablar en nuestra siguiente clase. En el párrafo 8, que es el segundo párrafo donde se habla de cómo está conformada una iglesia organizada conforme a la voluntad de Cristo, la confesión no solo asume la existencia de la membresía, sino que nos declara que una iglesia bíblicamente constituida requiere una membresía definida y formal para estar completa. La confesión de fe asume el hecho de que las iglesias bíblicas deben tener una membresía. Asumir implica darlo por hecho, sin necesidad de tener que explicarlo o tener que argumentar al respecto como que si estuviera en duda. Para la confesión no hay nada de duda con respecto a la membresía. Simplemente dicen los miembros de esas iglesias. Es decir, lo está asumiendo. Asume que la membresía es una parte esencial de la iglesia y que se requiere una membresía definida y formal. La razón por la que estamos estudiando esto es porque creemos que la membresía es una parte esencial de una iglesia
y que todos los creyentes deben llegar a ser miembros de una iglesia. Sin embargo, aunque lo asumimos y lo practicamos, la pregunta más importante es, y esta es la pregunta clave, la pregunta reina de todo: ¿hay un sustento bíblico para afirmar que las iglesias deben tener una membresía? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre este tema? Alguien podría decirme, y lo diría muy bien: pastor, me alegro que los bautistas particulares en esta confesión de fe hayan dicho que la iglesia debe tener una membresía. Yo entiendo eso. Pero la pregunta más importante que quiero hacerle, profesor, en esta mañana es, ¿pero eso es lo que la Biblia enseña? Yo estoy de acuerdo que la confesión lo asume, pero la pregunta es, ¿la Biblia lo enseña? Y en eso vamos a dedicar esta primera clase sobre este tema. La aparente complejidad de este tema. La complejidad que algunos han visto en este tema viene como resultado de lo que se conoce como la falacia palabra-concepto, la cual dice que si una palabra no se encuentra en la Biblia, entonces no se puede decir que eso es un concepto bíblico. ¿Ves? Ahí está la falacia palabra-concepto. Si no hay la palabra, entonces, dicen ellos, no hay concepto. Para que pueda haber un concepto se tienen que usar las palabras exactas. Eso es lo que dice esta falacia. La llamamos falacia porque no es verdad. Cuando le preguntamos a la Biblia sobre ciertos temas, muchas veces la Biblia nos responde directamente y con mucha precisión por medio de textos que nos dan una respuesta clara. Sin embargo, algunas otras veces la Biblia nos lleva a conclusiones sólidas que salen de lo que ella misma nos enseña. En otras palabras, hay verdades que la Biblia nos da no por medio de declaraciones directas, sino a través de conclusiones inequívocas que surgen de todo lo que ella dice sobre un tema. Esto sin que sea confuso, simplemente lo que estamos diciendo es que la Biblia no siempre utiliza las palabras para poder demostrar conceptos que están claramente expuestos en ella. El ejemplo clásico de esto es la doctrina de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en ninguna parte de la Biblia, ni tampoco existe un versículo que nos diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas y al mismo tiempo que son Dios. Entonces, si la Biblia no usa la palabra Trinidad y la Biblia no tiene un versículo que diga expresamente lo que nosotros afirmamos por Trinidad, entonces, ¿por qué la Iglesia siempre ha sostenido esta maravillosa doctrina? La respuesta es porque la palabra de Dios está llena de declaraciones que nos llevan a esa conclusión. Espero que sea claro lo que te estoy tratando de explicar aquí. Hay cosas que la Biblia responde clarísimo y con las palabras exactas. Jesucristo es Señor, punto. La Biblia lo dice así. Pero hay otras cosas que la Biblia no lo dice así, y aunque lo afirma y lo cree, porque lo podemos ver en mucha evidencia y muchas cosas que dice, no hay nada explícito o una palabra directa para decirlo, pero las conclusiones a las que llegas debido a lo otro que ella dice te llevan a tener que creer eso. Por ejemplo, no existe un texto que diga Dios es la Santa Trinidad. No, no dice que hay tres personas y un solo Dios en el sentido así como lo estoy diciendo, no lo dice así. Pero tú puedes ver, en primer lugar, hay tres personas distintas a las que se les da el nombre de Dios. O si a algo se le da el nombre de Dios, o es idolatría, o es porque eso es Dios. Así que si a tres personas se les da el nombre de Dios, es porque esas tres son Dios. Los atributos de Dios solo le pertenecen a Dios. Y cuando la Biblia dice que Cristo es todopoderoso, o que el Espíritu discierne todo lo profundo del alma, es decir, es omnisciente, la pregunta es, ¿el Espíritu y el Hijo tienen los atributos de Dios? ¿Qué significa eso? Que ellos son Dios también. Por lo tanto, no hay un texto que diga la Trinidad, pero sí hay conclusiones clarísimas que nos llevan a principios inequívocos como lo es la doctrina de la Trinidad. Esto es lo mismo que sucede con la doctrina de la membresía de la Iglesia. Aunque la palabra membresía no aparezca en las hojas del Nuevo Testamento, podemos afirmar
que la enseñanza del Nuevo Testamento asume este concepto, pues no sería posible obedecer muchos de los mandatos que Dios nos ha mandado, ni podríamos imitar el ejemplo apostólico, ni tendría sentido alguna de las metáforas que se utilizan para hablar de la iglesia. Si es que no hay una membresía formal, hay muchas cosas que entonces son golpeadas y lastimadas en nuestra comprensión. Si no hay membresía, entonces hay problemas. Y aunque la Biblia no usa la palabra membresía, el saber que hay ciertas cosas que se demandan y que solo se puede cumplir como miembros, y metáforas que solo se las puede entender si hay alguien que forma formalmente parte de algo, si no hubiera una membresía, entonces estas cosas no podrían ser entendidas correctamente. En otras palabras, lo que voy a hacer es tratar de defender bíblicamente por qué decimos que el concepto de membresía es bíblico. ¿Por qué lo decimos? Aunque no se use la palabra. ¿Por qué lo creemos? Por tres cosas. En primer lugar, porque el ejemplo apostólico lo establece. En segundo lugar, porque la naturaleza de la iglesia lo demanda. Y en tercer lugar, porque las responsabilidades del creyente lo requieren. Nota, tres argumentos. El ejemplo apostólico, la naturaleza de la iglesia a través de las metáforas que se usan y la responsabilidad del creyente. Estas tres cosas demandan que exista una membresía, porque si no la hay, entonces esto no se podría entender correctamente. Empecemos mirando el ejemplo apostólico lo establece. ¿Por qué crees en la membresía como un método, como un principio bíblico? Porque el ejemplo apostólico lo establece. Los apóstoles recibieron la responsabilidad de establecer el fundamento de la iglesia de Cristo. Eso está en Efesios 2:20, donde dice que ellos son parte del fundamento, así como con los profetas, para lo cual el Señor los dotó de una autoridad única. Ellos serían sus testigos, Hechos 1:8, lo cual significa que tendrían la autoridad para hablar de parte del Señor, es decir, que lo que ellos dijeran y mandaran sería como si el Señor mismo lo estuviera diciendo y mandando. Noten, la palabra testigos ahí no es simplemente alguien que vio, es más la idea o la connotación de alguien que tiene una representación legal de alguien más. Cuando tú tienes un trámite legal, hay cosas que se pueden, hay otras que no se pueden, pero digamos que hay un trámite legal donde tú no puedes estar presente. Tú entonces firmas un permiso, una autorización para que alguien pueda ir por ti a hacer ese trámite. Esa es una autorización legal. Eso es lo que Cristo hizo. Cristo no escribió ninguna carta. Cristo enseñó, hizo milagros y sobre todo el precioso sacrificio para nuestra salvación. Pero Cristo comisionó a sus apóstoles, les prometió que el Espíritu los llevaría a toda verdad, que les recordaría lo que le había enseñado. Cristo comisionó a estos apóstoles con una autoridad representativa. Es decir, sus escritos y sus palabras, la de los apóstoles, son la base sobre la que se estableció la iglesia. Por esa razón, el ejemplo apostólico, es decir, lo que los apóstoles hicieron, sus prácticas, es más que simplemente un buen ejemplo para nosotros hoy. De hecho, es un mandato autoritativo que constituye el modelo de lo que la iglesia debe ser. Creemos que la membresía es un concepto bíblico que debe ser practicado por las iglesias porque ese es el ejemplo que los apóstoles nos dieron, lo cual establece una ordenanza para nosotros. ¿Sabes qué queremos decir aquí? Los apóstoles vieron la iglesia como desde la perspectiva de una membresía. Ellos lo hicieron, ellos así lo practicaron, así caminaron. Su caminata y su forma de vivir establece para nosotros una ordenanza de cómo tenemos que hacerlo. Fíjate, Hechos 2, 41 al 42, míralo aquí, también lo tienes en tu apunte. Y luego los versículos 46 y 47. Así que
Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y nota esto otra vez. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Déjame darte una explicación a este texto y ver aquí como parte del argumento que defiende el hecho de que esta práctica apostólica relacionado con la membresía se convierte en un mandato para nosotros hoy. Este texto nos cuenta el resultado glorioso que el Señor trajo como producto de su gracia salvadora a través de la predicación del apóstol Pedro. Lo primero que debemos notar es la conexión directa que hay entre bautizarse y ser añadido. Noten, dice el texto, y fueron bautizados, ¿ves? Y fueron bautizados y se añadieron. ¿Ves la conexión ahí? Fueron bautizados y se añadieron. El bautismo es la manifestación exterior de la fe que un discípulo tiene. Y al bautizarse está declarando su identificación con Cristo como su Señor. Al ser bautizados, estos 3,000 fueron añadidos al grupo de creyentes en Cristo Jesús, el cual, según el contexto, era hasta este momento de unas 120 personas. Este concepto de identidad y contabilización asume fuertemente la idea de una lista, que incluso hasta podría haber sido física, de personas que eran reconocidas como discípulos del Señor, los cuales habían creído y estaban juntos. Piensa conmigo. Y se añadieron, si dice se añadieron, la palabra añadir tiene que ver con la idea de algo que tú pones sobre algo que ya está, un cuerpo que tú estás. Cuando estás haciendo una receta de cocina, una de las cosas que te dicen es, bueno, mezcla agua, pon tantos huevos, y luego dice, añade aceite. Añadir implica que ya hay algo, que hay una base, que hay un cuerpo al que tú tienes que sumarle algo que no estaba y sumárselo para que ahora sea parte de eso. Añadir a la iglesia implica que la iglesia tenía un número definido de personas que hacían parte de ella. De hecho, cuando Pedro se levanta para hablar en Hechos 1 del reemplazo de Judas, que tenía que ser reemplazado por otro, dice que cuando se para la multitud que estaba con él, que era, dice el texto, una multitud de discípulos, dice que ellos escucharon a Pedro y eran 120. Nota el detalle. Estamos hablando de que hay un grupo que son reconocidos como los discípulos y en este grupo hay 120 personas. Y luego dice, y se añadieron como 3,000 personas. ¿Te das cuenta que hay un grupo definido ahí? ¿Te das cuenta que no es simplemente ambiguo o decir simplemente las multitudes? No, aquí hay números. 3,000 implica un conteo, implica que hay algo que se está diciendo, afirmando o que se está simplemente poniendo. Y entonces esa base es lo que nos hace pensar y nos enseña que los discípulos lo entendían, los apóstoles lo entendían, que había un grupo que se llamaba la iglesia, que no era toda la multitud, que no eran todos los que estaban oyendo, sino que era un grupo que estaba ahí. A ese grupo se le añadían aquellos que eran bautizados. Hay un grupo, hay una masa definida de hombres que constituyen la iglesia, la cual se va ensanchando cuando alguien es bautizado y es añadido a ese grupo. ¿Ves? Hay una lista de personas. Podemos pensar que fuera no necesariamente una lista física, aunque no hay ningún problema de pensarlo, que podría haber sido física, una lista donde estuvieran los nombres de todos, quizás todos se conocían, pero ya en el momento en que hay 3,000 y se comienzan a sumar a la iglesia, ese grupo definido
Es muy probable que haya tenido una lista que demostraba quiénes eran parte de ese grupo al cual ellos ahora habían sido añadidos. También mira otro texto, Hechos 5:14, con la misma idea. Dice el texto, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Hechos 16:5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número. Nota, había un número definido que según lo que estaba sucediendo y la gente iba siendo salva, se iba aumentando el número que ellas tenían. Lo mismo pasa en el texto anterior. Y aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Hay un grupo definido y cuando estas personas son perdonadas o salvadas por la gracia de Dios, ese grupo es aumentado, esa base es ampliada y ahora son más. Pero nota que hay una diferencia entre los que simplemente escuchaban y a los que se los llama que eran parte de la iglesia. La terminología que se utiliza en el libro de Hechos manifiesta que las iglesias eran grupos de personas definidas, las cuales constituían la multitud de los que habían creído. Nota, hay una diferencia entre los que escuchan el evangelio que estaba siendo predicado y los que habían creído. Y aquí dice que era una multitud. En Hechos 8:1 habla de la iglesia que estaba en Jerusalén, como una forma de recordar que tiene que ver con eso, la iglesia de Jerusalén. También en Hechos 14:23 dice cada iglesia, hay una diferencia entre el pueblo, entre la ciudad, entre los que oían y la iglesia, cada iglesia. Hechos 20:17, la iglesia. Esto es verdad también en el resto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, las iglesias a las que iban destinadas las cartas eran un grupo de gente definido que se congregaban en las diferentes ciudades. Y puedes verlo en Primera de Corintios 1, 2, donde se habla de la iglesia de Cristo que está en Corinto. Lo mismo tesalonicenses, a los santos que están en Tesalónica. Todas estas cosas muestran que había una distinción entre el mundo, entre lo general y también entre aquellos que habían creído y se habían arrepentido. Así que, ¿por qué debemos creer en la membresía? Porque el ejemplo apostólico lo establece. Los apóstoles veían y guiaron una iglesia donde había un número definido de quienes eran la iglesia y cuando creían las personas eran añadidas a este grupo. Así que los apóstoles lo vieron así y es más que simplemente una perspectiva que ellos pudieron tener. Esto es verdaderamente un mandato de parte de Dios. Ahora, hablemos de la naturaleza de la iglesia lo demanda. ¿Por qué más debemos creer que la membresía es un asunto bíblico? Bueno, hermanos, porque la naturaleza de la iglesia lo demanda. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, la naturaleza que Dios le dio a la iglesia demanda una lista definida de personas con las que se puede establecer lo que él aplicó. Aunque hay más, a continuación hablaremos de 3 aspectos de esta naturaleza que no puede haber, no puede funcionar si no hubiera una membresía formal. En primer lugar, hablemos, ¿qué son esas cosas? Bueno, el gobierno de la iglesia. Piensa conmigo por un momento. Si no hubiera membresía, ¿cómo se lleva a cabo la ordenanza que el Señor ha hecho de tener que gobernar la iglesia? El Señor estableció un orden concreto en cada iglesia, dándole a los ancianos la autoridad de gobernar sobre la iglesia. Sin embargo, sin una membresía formal es imposible gobernar bíblicamente una iglesia. Mira esto, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Noten el texto. Ellos tenían que mirar o cuidar todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los había puesto como obispos. Pregunta para todos los que me escuchan esta mañana. ¿Eso es algo definido o es algo que no está definido? ¿Era un número definido? Por supuesto que sí. ¿Cómo pueden cuidar un rebaño si el rebaño no fuera concreto, no fuera específico? Mira algunas explicaciones en este texto.
Esta orden apostólica de parte de Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso requiere de precisión de algunos detalles. En primer lugar, la orden que Pablo da es mirad. Eso es lo que le dice a los ancianos. Por tanto, mirad. Mirad significa estar en un estado de alerta, preocupado por algo o hacerse cargo del cuidado de algo. Esta preocupación o cuidado es siempre sobre algo definido. Así como un pastor de ovejas debe preocuparse por sus ovejas y no por las de nadie más, para hacer bien su trabajo, necesita que estas iglesias, estas ovejas, estén bien definidas y contabilizadas de manera que no sufra pérdida. Así también el gobierno de la iglesia no puede hacerse sobre un grupo indefinido de oyentes, sino que solo se puede gobernar bíblicamente sobre una lista concreta de personas por las cuales el hombre de Dios debe preocuparse y cuidar. Así que lo primero es, ¿cómo pueden cumplir el mirado, el estar atento o estar alerta si no hay un grupo definido de ovejas por las cuales estar atento? Así que esto demanda que tiene que haber una lista formal, una membresía. En segundo lugar, la expresión todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, aquí lo que también está en cursiva en el texto, denota también un cuerpo definido. El hecho de que el Señor los haya puesto por obispos o administradores implica que ellos rendirían cuenta por la responsabilidad que recibieron. ¿Cómo podrían rendir cuentas si no hubiera una responsabilidad definida? ¿Por quiénes rendirán cuenta los obispos y pastores? El gobierno de la iglesia demanda una membresía definida. Una iglesia, hermanos, necesita tener una membresía definida para poder cumplir aspectos que tienen que ver con la misma naturaleza de la iglesia. Dice que para que una iglesia camine correctamente debe estar gobernada bíblicamente. Se dice que los ancianos van a rendir cuentas por las almas de esas ovejas. ¿Cómo se pudiera cumplir siquiera esto si no hubiera algo definido con respecto a este tema? Si no está definido, si no se dijera quiénes son esas ovejas, si no puedo simplemente identificarlas quiénes son, entonces ¿por quién voy a rendir cuenta? ¿A quién tengo que cuidar? Sí, todo el que lo necesite, sí, pero hay una responsabilidad mayor, más urgente, por aquellos que son parte de ese grupo de ovejas por las cuales uno tiene que rendir cuentas como pastor. Así que el gobierno de la iglesia lo demanda. Si la iglesia, por el hecho de que la iglesia requiere ese gobierno ordenado, se requiere entonces tener una lista de nombres de personas que constituyen esa iglesia. En segundo lugar, también encontramos aquí la disciplina de la iglesia. Esto es bien interesante. Todos los que profesan fe en Cristo y son bautizados son añadidos a la iglesia del Señor. Cuando uno de los que ha sido añadido a la iglesia del Señor no manifiesta frutos de arrepentimiento o decide vivir en rebeldía contra el Señor, la iglesia tiene la responsabilidad de disciplinarlo buscando su arrepentimiento. Si la persona que está pecando no escucha la reprensión de parte de los hermanos, la iglesia debe quitar su membresía de la iglesia y debe ser considerado como una persona que no ha nacido de nuevo. El proceso mismo de la disciplina implica una membresía definida. El caso de 1 Corintios 5 tiene algunos detalles explícitos que nos dan más luz. En el versículo 3, 1 al 3, encontramos que dice, hay entre vosotros fornicación. La pregunta sería, ¿quiénes son este vosotros, entre vosotros? Está hablando en medio de la iglesia. Sí, pero ¿cómo hacer distinción entre vosotros y el resto del mundo? Porque el entre vosotros implica la membresía de la iglesia, el seno de la iglesia, y no simplemente cualquier persona que peque en cualquier lugar de la ciudad. Así que se oye que hay entre vosotros, entre ese grupo que se reúne definido a adorar al Señor, hay entre vosotros fornicación. Y dice, y esa fornicación que ni aún se escucha entre los gentiles. Pero luego dice,
no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿No deberían haberlo quitado de en medio de vosotros? ¿Qué significa esta frase de en medio de vosotros? Definitivamente está hablando de un cuerpo definido, de un cuerpo que estamos tratando con, este es el cuerpo y lo que está afuera es el mundo. La iglesia y el mundo están distinguidos y no se debe juzgar al mundo, se debe juzgar lo que pasa en la iglesia, y para que eso se pueda juzgar tiene que haber una lista concreta de quienes son parte de la iglesia. Versículos 3 al 5 dice: ciertamente yo, como presente en el cuerpo, pero ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado tal al que tal ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, nota, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Los versículos 3 al 5 nos muestran el mandato que les da el apóstol de reunirse o hacer una asamblea y juzgar el pecado no arrepentido de este hombre que estaba entre ellos como parte de la iglesia. Otra vez, la idea de hacer una asamblea y reunirse demanda necesariamente una membresía definida. ¿Quiénes estarían en esa reunión? Los que eran parte de esa congregación. El texto dice: reunidos vosotros. Esto significa que era una asamblea que convocaba a todos los que estaban leyendo esta carta, es decir, una convocatoria para todos los que eran parte de esa iglesia. Este llamado a reunirse demanda una membresía definida. Reuníos. Si no tienes una lista de quién es la iglesia, ¿a quién vas a reunir? ¿Es una asamblea pública que aún está involucrada gente del mundo? ¿O es una asamblea de la iglesia, la cual tiene una lista definida de personas que pueden ir y a las cuales se va a tomar esas decisiones? Versículos 6 al 8. Pablo les recuerda que no es buena la jactancia que ellos tenían, que ellos deberían antes haberse lamentado por lo que está pasando. Pero entonces él les dice que se limpien de esa vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura como sois. Y luego dice: así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En estos versículos, del 6 al 8, el apóstol compara la iglesia con una masa en la que no se debe permitir nada de levadura, porque si la levadura no es sacada, finalmente toda la masa terminará echándose a perder. La ilustración que da aquí Pablo sugiere un cuerpo definido. Dentro de la iglesia local no debe permitirse pecados no confesados o personas no arrepentidas. En el mundo hay millones de hombres así. En la iglesia no se debe permitir. Hay una distinción entonces entre el mundo y los que conforman la iglesia. Versículos 9 al 13, que es la parte final. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente. Es decir, no estoy hablando de los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Finalmente, en esta última parte, el apóstol Pablo concluye con una reflexión que demuestra la necesidad de tener una membresía en la iglesia local. En el versículo 9, Pablo apela a una carta en la que ya les había dicho que no se juntaran con fornicarios, pero
inmediatamente hace la siguiente declaración: sí, pero no con los fornicarios de este mundo. Él está apelando a que su orden no tiene que ver con que la iglesia debe juzgar al mundo porque el mundo ha sido juzgado por Dios, sino por juzgar a las personas que están dentro de la iglesia. Esto es reforzado por las expresiones los que están fuera. Esto es una referencia al mundo. Y luego dice, y los que están dentro, es una referencia a la iglesia. Esta diferenciación es la base para la disciplina eclesiástica. La iglesia no debe juzgar al mundo. Dios lo juzgará y ya lo ha hecho, sino que debe juzgar a los que de adentro, a los que son parte de la iglesia. ¿Cómo se puede saber quiénes son los que están dentro? ¿Quiénes son parte de la iglesia? La respuesta única y la única posible es una membresía formal en la iglesia local. Así que sin una membresía formal y definida en la iglesia local, no hay forma de practicar correctamente la disciplina eclesiástica que las escrituras ordenan. Así que aquí tenemos este aspecto tan importante y vamos a detener aquí nuestra clase. Necesitamos hacer una pequeña parada técnica para revisar algunas cosas. Vamos a dejar las preguntas para la clase siguiente porque todavía no he cerrado la idea, pero vamos a detenernos aquí en nuestra clase número 2 para poder tomar un pequeño break de 10 minutos y a las 10:45 nos conectamos para poder continuar con esta clase y poder cerrar y hacer también algunas apelaciones, conclusiones importantes. Quiero que veas que este asunto de la membresía no es solamente una conveniencia práctica que las iglesias hacen. El asunto de la membresía creemos que es un mandato bíblico sin el cual nosotros no podríamos cumplir con muchas de las cosas que la Biblia nos pide, como a los pastores cuando nos dicen velen por el rebaño. Si yo no tengo una lista definida de cuál es ese rebaño, voy a hacer un mal trabajo. Por lo tanto, la membresía, asumirla, es parte de entender lo que Dios nos pide en este tipo de circunstancias, como gobernar o como la disciplina, a lo cual vamos a volver después de esta pausa. Mis hermanos, unos minutos libres, 12 minutos, no, un poquito más, pero 10:45 arrancamos con esta tercera hora de clase. Quiero saber si para los pastores esto está bien.